Okay, good morning, everybody, and welcome to our Health to Hold Community Resource Webinar Series hosted by the Ocean Monmouth Health Alliance. My name is Jenna Sistad, and I am joined here today by some of our team members, Diana Rios and Natasha Davis, if you'd like to just give yourselves a little welcome as well. Hi, my name is Diana Rios. I am the Health Equity Response Project Coordinator with the group at VNA, and my focus is to bring awareness and education on COVID-19 in the Monmouth and Ocean County areas. And good morning, everyone. Sorry, I wasn't expecting the intro, but my name is Natasha Davis. I'm the Director of our Chronic Disease Prevention Programs at the VNA Children Family Health Institute. Thank you both. And a very special thank you to Diana because she's going to be doing translation with us today. So thank you for your patience, and we appreciate you being with us. Today we have with us Monica Hanna from RWJ Barnabas and their Institute for Prevention and Recovery. And they are going to be speaking with us today about their nicotine and tobacco prevention programming. So I'm going to pass it over to Monica. Thank you so much, Jenna, and thank you always for having us and hosting our program here to be able to kind of expand awareness to the community. So we're happy to be here. Like Jenna said, my name is Monica Hanna. I am the Assistant Director for the Nicotine and Tobacco Recovery Program with RWJ Barnabas Health. And I'll be pausing to allow Diana to translate as well. Sí, buenos días a todos que hablan español. Bienvenidos al programa de hoy. El enfoque de hoy del programa será la adicción de nicotina y la presentadora se llama Mónica Ana. Ella es la asistente directora en el hospital de Robert Wood Johnson Hospital. Es parte del Instituto de Prevención y Recuperación. Thank you, Diana. And so as part of our Institute for Prevention and Recovery, for those of you who may not have heard of us, our institute solely focuses on substance use disorder for preventative and recovery services, and we've been around for 30 years providing those services. El Instituto de Prevención y Recuperación se enfoca específicamente en el trastorno de adicción y se enfoca específicamente de prevención y recuperación. Y he estado proveyendo este servicio por más de 30 años en la comunidad. So today I want to focus on nicotine addiction, why it's important, and how it's different, treated differently in the substance use world. Hoy vamos a hablar sobre la adicción de nicotina, entender la sustancia, cómo se usa, el uso y los retos de la adicción de nicotina. Because nicotine has been pretty much normalized for a very long time. Cigarettes are legal, we can use them. It's oftentimes not looked at as a severe addiction compared to other substances. Como la nicotina ha sido aceptable en la sociedad como algo que no es ilegal, una sustancia ilegal, mucha gente lo ven como un producto que se puede usar, pero en realidad es una adicción. But when we do look at the statistics and we look at the numbers, we definitely see that there's huge disparities between just tobacco use and a combination of opioids, psychostimulants, and cocaine combined. Cuando vemos en realidad la nicotina sí es una adicción y estadísticamente los números suben, especialmente en el uso del opioides y también en psicoestimulantes. So when we're looking at the numbers, we know that nearly 500,000 people are dying every year from tobacco-related illnesses. And that's something that we really want to be able to focus on and provide people with the resources to help them quit. Cuando vemos los números, más de 500,000 personas han muerto sobre la adicción de tabaco, del uso de tabaco. Y estos son algo que tenemos que ver muy cercamente, la adicción y cómo podemos cambiar el uso de nicotina.
So in order for us to understand why nicotine is so addictive, it's also important for us to understand what's inside these products that make it so addictive. Para nosotros entender la adicción de nicotina, tenemos que entender los productos o las químicas o los componentes que están adentro de los cigarrillos. What we do know in cigarettes is that there's about 7,000 chemicals every time that you light a cigarette. Cuando uno usa un cigarrillo, tiene más de 7,000 químicas cada vez que usted enciende un cigarrillo. Before you light a cigarette, there's about 4,800 chemicals in it. Antes de encender un cigarrillo, hay más de 4,800 componentes o químicas en ese cigarrillo. But anytime that something is combustible, the chemical makeup changes every time, producing more chemicals and new chemicals that can be harmful to the body. Entonces, cada vez que uno enciende un cigarrillo, el componente o la química del cigarrillo cambia y se enciende y usa más químicas se forman cuando lo enciende. What you see here is just a handful of those chemicals that make a cigarette more addictive. Aquí le demostramos muchas de las químicas que están en los cigarrillos en esta foto, lo que forma un cigarrillo. Tobacco companies have added carbon monoxide, they've added menthol, they've added butane and cadmium to the cigarettes in order to alter the pH level of your gut so it doesn't irritate you when you smoke, therefore causing you to smoke more. Muchas de estas químicas que han metido en el cigarrillo, como el amonia, el butane y otras químicas, lo usan las compañías para que cuando usted vaya a encender el cigarrillo y comience a fumar, no le afecte mucho en el estómago y en el cuerpo la química, la reacción de la química. So every time that we do smoke, we actually exchange the oxygen in our red blood cells for carbon monoxide. Cada vez que inhalamos este cigarrillo, estamos cambiando el oxígeno que estamos entrando en nuestro cuerpo. Lo que exhalemos saca más químicas. So therefore, some people can either have a depletion in oxygen levels, causing them to feel dizzy or lightheaded. And these are also sometimes withdrawals symptoms from the cigarette. Esta conexión entre la química y su cuerpo le causa mareo, le puede causar mareo y también menos oxígeno en su cuerpo. And what keeps us addicted to any tobacco product is what you see here on the screen is nicotine. Nicotine is the natural substance found in all tobacco products. La sustancia que nos da esa adicción al uso de cigarrillo es la nicotina. Esa es la química que causa la adicción. But nicotine is not the enemy. It's really the tobacco smoke and all the other chemicals that are inside it. Pero la nicotina no es el enemigo, son las otras químicas que le ponen en el cigarrillo que nos causa daño. As we transition to different products, we have introduced the world of e-cigarettes and vapes to youth and to the general population. Con el tiempo hemos revolucionado el uso de la nicotina con los nuevos productos de vape, vapeo o cigarrillos electrónicos. So in this picture here, from left to right, you're going to see different types of e-cigarettes and the evolution of e-cigarettes. En esta foto le demostramos de izquierda a derecha los varios productos que han evolucionado desde el comienzo de los cigarrillos electrónicos. So here are the e-pipes or e-cigars. Ahí está el cigarrillo electrónicos. También hay los grandes con el, should I go on and say the tank? Or Yeah, sure. I'll go ahead and I'll say all of them and then you can go forward. Okay. Followed by the larger devices, which are the tanks. And I'll go over all of these in detail. And then you have the medium-sized devices. These are probably the most common. And then rechargeable e-cigarette devices, which are typically work on just a charge on a battery. And this has become the most popular within the recent years, which is the disposable e-cigarette.
Comenzando de izquierda a derecha, el primero es el tubo electrónico, también el cigarrillo electrónico. Después tenemos diferentes productos que vienen con un tanque que son se puede recargar. Y hay otros cigarrillos que tienen un tanque de tamaño mediano. Y después los cigarrillos electrónicos que son recargables. Lo puede recargar varias veces y utilizar diferentes cartuchos. El más popular es el cigarrillo desechable, el cigarrillo electrónico desechable. Eso es el más popular. Sorry. So what we have as well, so just to kind of go over what I just described, I'm going to break it down into different categories so you have a better understanding of how each of these products work. Ok, hay varios productos que se pueden usar electrónicos. Vamos a demostrarle cada una de las categorías que se pueden usar o que están usando ahora mismo. So what we first have are something called cigalikes. These are very slim and they have a similar shape to a cigarette. And this brand here, South Beach, for example, looks exactly like a cigarette, but they are electronic and they're non-combustible. Los primeros que le vamos a demostrar son unos que se llaman cigalikes. Se parecen cigarrillos, tienen el look, la vista como un cigarrillo, pero son cigarrillos electrónicos y son combustible. And what we do know is this product here, Vuse Solo. Vuse is the only product that has four types of vapes that have been approved to be sold and marketed by the FDA. But the rest of them are not approved by FDA. Lo que ven en esta foto, el primero que ven a la izquierda que se llama Solo. Solo ha sido aprobado por el gobierno, el FDA, y tiene 4 tipos de vapeos para usar ese tipo de cigarrillo electrónico. Los restos no han sido aprobados por el gobierno, FDA. That's good. So our next one is our tanks and our mods. These are the biggest devices and oftentimes have refillable juices that are used with these devices. Estos son unos tanques que se usan usando y se pueden rellenar. Estos tanques se usan con los cigarrillos electrónicos. So the juices include nicotine, and they also include different flavorings and chemicals. Most of the times these are used by more advanced users and oftentimes in vaping competitions. Estos tanques vienen rellenos con diferentes tipos de sabores, lo llaman e-juice, que es como un jugo o un líquido que produce diferentes sabores. Muchos de la gente que son más, usan estos más regularmente, usan estos tanques para darle más sabor y más mejor experiencia en su uso de cigarrillos electrónicos. Because these are also battery operated, these heads that you see here that go on top of these tanks have certain coils that are compatible. If you don't use the right one, they can actually lead to fires. Cada uno de estos tanques son conectados con un cigarrillo electrónico específico. Arriba del tanque usted ve que cada tapita tiene diferente estilo y cada estilo va concorde con el producto que está usando. Si trata de mezclar un tanque con otro producto o otro cigarrillo electrónico, eso puede ser algo que le puede causar fuego o combustible. Then we have our pod devices. These are pre-filled or refillable cartridges that contain nicotine, and most commonly you'll probably recognize the name Juul, which came out really in 2017, became the most popular. Aquí le enseñamos los diferentes tipos de cartuchos que son rellenables o ya vienen rellenos. Usted cuando los terminan los puede rellenar o comprarlos ya llenos. Contiene nicotina y si usted ve en cada uno de estos pods, el más popular, usted ve abajo, casi en el centro, el producto que se llama Juul, es el más popular. The way these work, they have this little pod here, which is filled, as you can see, with e-juice. This is the battery, and every time you finish one of these, you can throw this piece out and replace it with another mouthpiece.
Como ella demostró en esta foto donde se dice pod, cada pod o cartuche se conecta al cigarrillo electrónico. Usted lo usa, la química que está dentro del cartuche o el jugo, el juice, y cuando usted termina ese cartuche lo puede desechar o rellenar con un nuevo producto. Oh, y también, one more thing, y también funciona en batería, es algo que se tiene que recargar. You have to charge, I said. Thank you. And so these are also additional pod devices. These are known as copycat devices because they literally imitated the same formula as Juul with nicotine salt. Estos productos son una copia del producto real. No son oficialmente productos que son de verdad de Juul, pero son una copia del cómo funciona el producto Juul o el cigarrillo electrónico. Nicotine salt is nicotine with acid that is added to it. When you add acid to nicotine, it changes the pH level, so it allows for a deeper pull and a smoother pull, allowing someone to become more addicted over time. Estos cigarrillos que no son real, son copias, usan nicotina que le echan sal. La sal es como un ácido y el ácido lo que hace es le forma cuando usted lo vaya a inhalar, eso le da más una adicción que será los otros productos que solo contienen la nicotina. La sal o el ácido que le meten a esta copia de este producto le da más adicción. Le causa más adicción, I should say, causes more addiction. Sure. And what we do know is that with nicotine salt, it can, or Juul claims that it can deliver nicotine to the body 2.7 times faster than a traditional cigarette. Utilizando este producto, inhalando este producto, le da 2.7% más adicción o más de la química en su cuerpo, inhala más 2.7% más que el otro producto real de Juul. And here's the last category, which are disposables. Disposables are already pre-filled and it's made for a one-time use. Currently, right now, the most popular brand is Puff Bar. Puff, say that again, I'm sorry, Puff. Sure, Puff Bar. Puff Bar, okay. Aquí les demostramos unas fotos de los productos de cartuches que contienen nicotina que solo es para un uso. No son lo pueden rellenar. Estos cartuchos se usan una vez y después se pueden desechar. El más popular es el que está a la izquierda que se llama Puff Bar. What we do know in New Jersey, all flavorings have been banned. And because of the FDA regulation to ban Juul products, a lot of the convenience stores have already removed them off of the shelves. You said they are not accepted in New Jersey, but is it all over the country or just New Jersey? Just in New Jersey. Okay. Estos productos han sido mandados por el estado que son ilegal usarlo en el estado de Nueva Jersey. Si usted va a muchas de las tiendas o las bodegas o a donde venden estos cigarros electrónicos, ya no puede encontrar estos productos o no deben encontrar estos productos en las tiendas. That does not mean that you cannot find them at convenience stores, because unfortunately there's not enough regulation with these stores. Desafortunadamente es difícil poder asegurar que 100% de las tiendas no están vendiendo estos productos, aunque sean ilegales ahora mismo en este estado. Así que desafortunadamente se puede conseguir porque el gobierno no está monitorando cada tienda, pero sí es ilegal comprar y usar este producto en el estado de Nueva Jersey. Monica, excuse me 1 second. Before you move to the next slide, I private message you something. I just want you to take a look at it Okay. at some point when Diana translates again for you. Thanks. Okay. No problem. All right, sorry about that. No, that's okay. So the components of e-cigarettes, also known as ENDS, which is electronic nicotine delivery system,
It's pretty much exactly what I just mentioned right now. We have a lot of chemicals, we have the nicotine products, we have some heavy metals, which also come from the tobacco, from the device. Los componentes de los productos o sistemas electrónicos de nicotina estos son muchos de los productos que compone los cigarros electrónicos. Los productos que usted ven pueden ser, contienen níquel, estaño, plomo y otras químicas de cáncer. What we also do know is that there's a product in there called diacetyl, which is a preservative used in popcorn. It's okay for us to eat, but not okay for us to inhale. Una de las químicas que están contenidos dentro de los cigarrillos electrónicos es diacetilo. Diacetilo es una química que lo usan en el productos de las popcorn. Oh my God, I forgot to say popcorn in Spanish. Pero es algo que se puede consumir. Esta química diacetil se puede consumir, pero no inhalar. Y eso es lo que lo hace muy peligroso. And we do know, that's okay. Sorry, somebody just help me. Thank you, lady. Popcorn en las palomitas que comemos cuando vemos películas o televisión. Ese diacetil es una química que se usa en el consumo de las palomitas, pero no para inhalar. Thank you. Sorry. Thank you, Diana. So what we do know is that e-cigarettes also have less chemicals than cigarettes, but it doesn't necessarily mean that they're safer because they do have a higher concentration of nicotine. Aunque los cigarrillos electrónicos contienen menos nicotina que los cigarrillos regular, son más peligrosos el uso. Okay. So why do teens smoke? You saw a little bit about how the cigarettes look like, how they're marketed, and they tend to market more towards youth. La pregunta o encuesta es ¿por qué los jóvenes fuman más o están usando los cigarrillos electrónicos más? Aquí están hicieron una encuesta nacional de los jóvenes y aquí le vamos a demostrar las 3 razones por qué los jóvenes están utilizando los cigarrillos electrónicos. So for the 2019 National Youth Tobacco Survey, they identified the top 3 reasons why teens use e-cigarettes. Después de la encuesta que hicieron en el 2009 a los jóvenes, aquí le vamos a demostrar las 3 razones más altas que resultaron en la encuesta de por qué los jóvenes usan el cigarrillo electrónico. So the top 3 are curiosity, family or a friend member may have used them, and they're available in flavors such as mint, candy, fruit, or chocolate. Las razones más que contestaron los jóvenes por qué usan el cigarrillo electrónico es curiosidad, es la respuesta número 1. La segunda es familiares o amistades que también lo están usando, entonces ellos querían probar también. Y finalmente por el sabor. Los cigarrillos electrónicos pueden venir en diferentes sabores como dulce, menta o fruta o chocolate. So what we do know is that smoking is an addiction, and there's 3 different parts to addiction. Fumando es una adicción. Y aquí le vamos a mostrar los 3 componentes de la adicción de fumar. So you have your physical part, which are physical cravings, habitual part, which feels very ritualistic. You do this all the time, you're used to it. And then the psychological part where you feel like you cannot function without it. Entonces, los componentes de adicción es lo físico. Usted desea el tabaco, siente síntomas cuando no fuma o no está fumando cigarrillos electrónicos. La segunda componente es habitual, es algo que es como una maña, lo hace ritualmente todos los días, quizá cuando se levanta o cuando está bajo estrés, es algo que usted usa como una habitual, maña.
Y psicológicamente es la última. Es algo que usted siente o cree que no puede funcionar sin usarlo, sin tener que usarlo. Tiene que usar. Psicológicamente es algo que necesita utilizar todos los días. I just realized I spelled addiction wrong at my header and it's bothering me, but it's okay. So one of the things that we want to also think about when you talk to your patients, if someone says it's just a bad habit, it's more than just a habit, it's a full addiction, and we have to treat it like any other chronic condition like heart disease or diabetes. Muchas personas dirán que fumando es algo que usted tiene que dejar, que es un hábito nada más. Pero realmente fumando es una adicción, como una enfermedad, como cualquier enfermedad del corazón, de la diabetes. Fumando y la adicción es una enfermedad. So I want to take you through an interactive diagram to show you how nicotine affects our brain. Ahora le vamos a demostrar cómo la nicotina le afecta el cerebro. So here's somebody who is using a nicotine product. Aquí tenemos una persona que está inhalando el producto con nicotina. And when they inhale the nicotine product, it releases dopamine to the brain. Cuando uno fuma el cigarrillo, las químicas dentro del cigarrillo entra al cerebro y le sale la química dopamina en el cuerpo. Dopamine allows our brain to think that this is something that we need. La dopamina en nuestro cuerpo que sale después de inhalar el cigarrillo, nos da la sensación que es algo que necesitamos en el cerebro. Ese es el mensaje que la dopamina nos manda al cerebro. We have a reward system in our brain. So every time that someone is upset and has a cigarette, someone is happy and has a cigarette, the brain associates nicotine with reward. Cuando la dopamina sale en nuestro cuerpo, esto nos da una sensación como un sistema de recompensa, que el cuerpo nos dice, usted merece recibir esta sensación y necesita esta sensación. Entonces, eso es lo que la dopamina en la química de nuestro cuerpo nos da a entender después que fumamos. And the reason why the prefrontal cortex is highlighted is because our brains develop until the age of 25. So for youth, their brains are still developing, and nicotine can impact the growth and the development of the prefrontal cortex. Nuestro cerebro está siempre desarrollando hasta que estamos en, I'm sorry, can you repeat when did it continues? 25, until the age of 25. Entonces, nuestro cerebro sigue, creciendo o está, oh my God, I lost my words. Desarrollando, there's the word, desarrollando hasta la edad de 25. Entonces, en el área de la corte prefrontal, para ser más clara, el área corteza prefrontal sigue desarrollando hasta la edad de 25. Entonces, los jóvenes, por eso es que la adicción afecta tanto a los jóvenes, porque el cerebro sigue desarrollando hasta la edad de 25. Thank you. So I want you to think to yourself how you feel in a stressful situation for anybody. So you might feel restless, you might feel agitated, you might feel irritable. Entonces, cuando uno está sintiendo la abstenencia de nicotina, comienza a sentirse un poco agitado, se siente enojado, no tiene mucha paciencia. Entonces, estas son unas de las síntomas comenzando cuando está absteniendo de nicotina. These are the same symptoms as somebody who's going through withdrawal. Entonces, son, como le había dicho, las mismas síntomas cuando alguien está dejando de fumar o absteniendo de la nicotina.
So if someone tells you that they smoke because they're stressed, sometimes they're not making the connection that they might not be stressed, but they might be experiencing physical addiction. Claro. Entonces, muchas de las síntomas que uno siente cuando está dejando de fumar son síntomas que sentimos cuando estamos realmente en todos los días. Cuando estamos estresados, nos sentimos un poquito irritados, tenemos ganas de comer y diferentes síntomas así. Entonces, cuando uno deja de fumar, comienza a sentir esas mismas síntomas. Entonces, muchas personas no entienden que es parte de la adicción que el cuerpo está tratando de dejar, pero son los síntomas de alguien que está tratando de dejar de fumar. So how can we tell if somebody's vaping or using e-cigarettes? There's a couple different signs that we can look for. One of them is increased thirst. Para saber los síntomas o los hábitos o las maneras que una persona, para saber si alguien realmente está usando vaping o está vapeando, aquí le vamos a demostrar unas de las notables síntomas de alguien que esté vapeando. Unlike nicotine, traditional tobacco products where people will use caffeine and smoke, a lot of teens will actually cut back on caffeine because nicotine makes them already very anxious. Okay. Entonces, un joven que esté vapeando, comience a tomar menos cafeína, porque la adicción o la nicotina ya le está dando esa energía o ese pulso de tener más energía. Entonces, no necesitan cafeína, dejan de tomar cafeína. Estas son unas de las síntomas de saber si alguien está usando cigarrillos electrónicos. You might even notice nosebleeds if it's not part of their normal health behaviors, and even devices that look like small USB flash drives, kind of like what we saw earlier. También puedan sangrar de la nariz, o va a haber andar con unos de los, esas cosas que parecen flash drives. Esos parecen que son para utilizar para la computadora o su laptop, pero realmente son los cartuchos que ellos usan para vapear. You might also smell sweet scents if they're using flavored products, and they may have difficulty sleeping, or you'll notice that they're eating spicy or salty food because of the increased thirst. Porque van a tener más sed cuando están fumando estos cigarrillos electrónicos. Usted va a ver que tienen más sed, o no están durmiendo como antes dormían. Y también van a desear comer comida más salada o más con pique. So even with sleep disturbance, oftentimes when someone becomes addicted to nicotine, they actually may wake up in the middle of the night to have a cigarette or use their vape device because their body is going through withdrawal. También va a notar que en el medio de la noche, durante la noche, ellos se despertarán más frecuentemente porque ellos desean fumar o utilizar el cigarrillo electrónico. Otra cosa que también puede notar es que ellos, usted va a notar como un olor dulce, como de caramelo o algo dulce como un chocolate o algo así. Esos son los olores de los sabores de los cartuchos. I did mention the sweet. I didn't mention it before, so I mentioned it before. Thank you. So what we want to focus on with any behavior change, whether you are in a treatment center or you're even doing this in your personal life, trying to go to the gym or improve your health, we want to focus on the stages of change and how to move through those stages. Entonces, queremos comenzar a ver los pasos de cambio y las escenas donde podemos comenzar a cambiar y dejar esta adicción. So what you'll find is a lot of people are usually in a contemplation stage. What means is they understand it's bad for them, but they're just not quite ready to make that step to move forward with changing their behavior.
La primera etapa de este cambio cuando alguien quiere dejar o está pensando de dejar de fumar es contemplación. Ellos saben que tiene un problema, saben que este problema existe, pero realmente no han hecho, no han decidido si se van a comprometer a este cambio todavía. Our goal is to find things that motivate people to change their behavior, to allow them to set goals, which is where you'll find somebody in preparation, and then take action on those goals. Cuando uno ya dejó de la etapa de contemplación, entra a la próxima etapa de preparación. Entonces, cuando uno está en esa etapa de preparar, de dejar de fumar, ellos comienzan a hacer ese compromiso y la intención que van a hacer ese cambio. Once somebody is in the action stage and they're maintaining that behavior for 6 or more months, that's when they finally see themselves in maintenance. Cuando salen de la etapa de preparación y se han graduado a tomar acción y hacer un reto de dejar de fumar y formar diferentes metas de cómo va a dejar de fumar. Ahí eso coge como 6 meses. Después de 6 meses de dejar de fumar, comenzamos a la próxima etapa de mantenimiento. The beautiful thing about the stages of change and also with addiction, it's not a linear process. So if you happen to start smoking again, you just jump back where you left off. Entonces, lo importante es saber que la adicción y dejar de fumar no es algo que comienza de izquierda a derecha, no es algo que es como una línea. Esto puede, en cualquier tiempo usted puede regresar a fumar, pero es algo que puede de ahí seguir adelante. And every time that someone tries to quit and may have a slip, as we like to call it, or a relapse, it's one step closer to them to quitting for the long term. Es aceptable que uno pueda recaer otra vez a fumar, pero eso también es algo positivo en el aspecto que ya sabe lo que está haciendo mal y puede comenzar de nuevo. De ese paso ya hizo un paso para atrás, pero eso le ayuda quizás a reforzar que es importante coger los 2 pasos más adelante. And the reason for that is because they learn something new about their behavior every time they have a slip. Y cada vez que una persona regresa a fumar otra vez o coge un momento que, sabe, cae otra vez a fumar, cada vez que ellos caen otra vez, uno comienza a entender y aceptar los pasos para mejorar para la próxima vez, de no dejar a fumar. Así que uno siempre aprende de sus errores, se puede decir, para hacerlo mejor la próxima vez. So this allows us to transition into how we can find places to help people quit, people that are already addicted and they actually need some kind of assistance outside of their family, their loved ones. They need professional help to help them quit. Entonces, cuando uno ya acepta que la nicotina es una adicción y quiere recuperar de dejar de fumar y poder dejar esta adicción. Hay muchos programas aquí que le podemos demostrar ahora, donde puede dar una transición a un programa que la pueda ayudar. So our nicotine and tobacco recovery program with RWJBH offers a free 8-week program for anyone of all age groups to quit nicotine and tobacco products. El hospital RWJBH tiene el Instituto de Prevención y Recuperación. Ahí tenemos un programa que le podemos proveer de nicotina y tabaco para ayudar a dejar de fumar. Y este programa es gratis y no requiere tener seguro. As part of our program, we are available in 7 counties, as you can see on the screen here, but you do not have to reside in those counties to receive the service. And we offer free nicotine replacement therapy, which is shipped to the person's home. Okay.
El programa se puede encontrar en los 7 condados del estado de Nueva Jersey. Aquí le demostramos, son el condado de Essex, de Union, Middlesex, Monmouth, Ocean, Mercer y Somerset. No necesariamente tiene que ser residente de estos condados para recibir o ser parte de este programa. También tenemos los patches, son esos las bandejas que le ponen en el cuerpo para que le ayuda con la adicción de nicotina. Las bandejas se las podemos mandar por correo, no necesariamente tiene que ir o vivir en estos condados para ser parte del programa. So part of the medication treatment that we offer are the ones that are for free are the nicotine patches, lozenges, and gum. El programa le podemos proveer los parches de nicotina y las pastillitas de nicotina también. If anybody needs more help with prescription medication, there are ways that we can work with their doctor, or we have a prescribing doctor on our team that can help with the inhaler, the nasal spray, Zyban, and Chantix. Si en caso que una persona no le funcionan los parches o las pastillitas o el chicle, también podemos trabajar con su médico, el doctor suyo privado o su doctor, que le podemos recetar diferentes tipos de productos de nicotina, sea el de inhalar o el spray, que lo pueden usar por la nariz. Pero todos son recetados por su doctor. They're prescribed, right, by your doctor. Yeah, recetado por su doctor. These medications are often most effective when used in combination with each other. Okay. Y estos productos son más, pueden recibir mejor sistema o mejor producto, mejor tratamiento, vamos a decir, cuando están usados en combinación con los otros productos que habíamos mencionado. So I did mention that the program is 8 weeks. So here you will see a timeline of that 8-week period. And Diana, is it okay if I just go through the 8 weeks and you can read it right off? That's okay. I think that's great. Yep. Mm-hmm. Okay. So the first week is our initial assessment and quit preparation. Week 2 is identifying triggers and alternatives to substitute those triggers. Week 3 is our quit date. Week 4 is stress management. Week 5 is weight management. Week 6 is financial benefits of quitting. Week 7 is relapse prevention. And then the last week is our graduation. Okay. Aquí están la línea de tiempo del programa de 8 semanas. La primera semana es la semana inicial donde hacemos hacemos cómo es su situación, también cómo preparar para dejar de fumar. Formamos un plan. En la segunda semana identificamos cuáles son las cosas que le causan de fumar, qué situación, qué palabras, cosas en su vida que le causan la razón que necesita fumar. En la tercera semana formamos un plan de una fecha cuando usted va a dejar realmente de fumar. La semana cuarta hablamos del manejo del estrés, cómo usted puede manejar el estrés diariamente para que no le afecte para tener la necesidad de fumar. Y la quinta semana es el manejo de peso, porque claro, cuando uno deja de fumar, algunos comienzan a subir peso tú sabes, dejar de fumar le causa comer o tener que comer. Entonces, ahí en la quinta semana hablamos del manejo del peso. En la sexta semana hablamos de los beneficios económicos de dejar de fumar. Y en la séptima semana, cómo prevenir recaer en la adicción de fumar. Y claro, en la octava semana, la semana 8, es cuando usted se gradúa o termina el programa. So here's currently where we're located. We have transitioned a little bit during COVID-19, but in a positive way. So we were able to offer telehealth counseling, and we found that it's very effective with those who may have trouble with transportation or getting to a specific appointment.
Aquí le explicamos cómo pueden localizarse o podemos contactarla para ser parte del programa o si quiere inscribirse y hablar con alguien sobre este programa. Por la situación de COVID, tenemos que hacer citas nada más. Podemos vernos en persona, pero por citas. También le ofrecemos telehealth, que es hablar por teléfono con una persona. Y también tenemos consejería por teléfono y también por virtual, como estamos haciendo ahora. Por la computadora o por su teléfono puede hablar con alguien virtualmente. Acuérdese que los productos de los parches y las pastillitas son enviadas por correo al cliente también. So I just went by each bullet. Perfect. And I'll just kind of just restate it too in English, that we do offer the one-on-one, we offer group, and in-person appointments are limited, but we can do that as well. And all medication is mailed to the house. And currently there are various ways that someone can enroll in our program. And we have our landing page, which is our website, and you can request an appointment, our phone number, or you can email or fax to our email. Para usted inscribirse en el programa o está interesada de recibir más información sobre el programa, hay varias maneras que usted puede contactarnos. Puede, claro, ir a la página de RWJBH.org, Nicotine Recovery. También puede llamar al 833-795-7848 o mandarnos un correo electrónico por email. Y la dirección, el correo electrónico es quitcenter@rwjbh.org. Y también puede mandar el requisito, el formulario de referencia por fax. Y this isn't a fax number though, it's an email. Yeah, because we're not in the office, there is an ability to fax to email if someone has a certain copy machine. So we ask people to fax to our email or scan to our email. Okay. Pueden utilizar el email para mandar por fax, que es un sistema, si tiene ese sistema, puede mandar un fax utilizando el correo electrónico. And we have been offering as well as extended group support. So we can also provide the same exact thing that I just spoke about in Spanish. And if we have enough people, we can definitely provide Spanish speaking groups. El programa también tiene grupos de apoyo en español. Si es alguien que quiere ser parte del programa y no habla inglés, también le podemos dar ese apoyo o grupos de apoyo en español si desea. And lastly, we also have our tobacco recovery groups. These are every Monday. They're free. They're open to everybody, even if you're part of our program or not. And it allows people to get extra support if they need it. So feel free to drop in at any time. También tenemos un grupo de apoyo de tabaco. Está localizado por Zoom virtual, como estamos haciendo ahora. Son todos los lunes a las 7 de la noche. Y aquí está la información que usted necesita para inscribirse y ser parte del grupo, si quiere participar los lunes. And I'm going to stop right there. And then if anyone has any questions at all, I will be entering my information into the chat. I accidentally entered prematurely and I just wrote my name. So I will write out my information and contact. We always look for an opportunity to partner with anybody, and we welcome any referrals to the program. So we would be happy to do that, but I'll open it up for questions. And thank you, Diana, so much for translating. Oh, no problem. I'll translate what you just said as well. Sure. En el chat voy a poner mi información de contactarme directamente. Sé que solamente puse mi nombre, pero ya muy pronto voy a poner toda mi información para contactarme. Si alguien tiene cualquier pregunta, lo puede preguntar, yo se lo puedo traducir o lo puede escribir en el chat y ella lo puede leer y contestarle.
And this is the fairly manageable group. So if you want to take yourself off mute, that's fine to ask a question. If you feel more comfortable putting it in the chat box, that's okay too. Hi, Monica. I'm Meg from the Ocean County Health Department, and we run a diabetes self-management education and support group. We can't even get them to the diabetics, which, you know, diabetes and smoking is really bad. Mm-hmm. We can't even get our participants to even make that a goal setting. So what can we do to trigger it? I have Matt and Linda here, my nurse and my other dietitian. What would be a good trigger to get them to want to start even doing this? Sure. So one of the things that we have noticed to be the most successful is when a healthcare provider actually refers over to us. So we've tried different methods. We give patients the flyers, we tell them to call us, and they don't really call. They don't take that initiative. And I think that's across the board. You have your handful, of course, that do, but the majority don't. So when we get the referral directly from their healthcare team, we can actually be proactive about it and reach out to them. And the benefit is that it's free and it's over the phone. So they don't necessarily have to even leave the house or go anywhere. Everything is done through telehealth, the majority of our counseling. So if transportation or just committing to something is a little bit challenging, essentially they're not necessarily losing anything. I think also trying to identify what like motivates them, but that's something that our specialists can work with them on. Okay, so that's perfect. So I can just ask them if I can give your information to them. Yes. Okay, that's perfect, because we have a couple of smokers that need this. Oh, absolutely. We'd be happy to help. And Meg, if you would like, I did enter my email in there. I can send you the referral form, and I can share the referral form with Jenna as well, and she can send it out to everybody. So if anyone needs it, you guys, it's literally just name, phone number, and you send it to us, and we can track where it's coming from. So it'll be Ocean Health Department or Diabetes Clinic or whatever it is. Right. And that way, if you have a question or you need follow-up, we can reply back to you through email and let you know the outcome of that patient. Okay, great. Thank you. You're welcome. Yeah, that's fabulous. And Monica, is that referral form something that we can put like out there? Like, for example, we're gonna have this as a recorded link. We'll post it on our Facebook pages. We'll tag you all. But will we be able to attach that referral form there as well, or is it something that's more internal? Nope, it's external and internal. It's used for both external partners, internal partnerships. So feel free to use it and post it anywhere you like. And we also do have our landing page, which is very simple to use. It's literally the same exact fields as the referral form, but we found over time, for some reason, that it's easier for medical practices to use the referral form than the landing page. So that's what we typically push, but either or is fine. And yeah, you can definitely post it. I can share that with you. Perfect, thank you. I want to give Diana just a brief moment to translate some of that, and then some other people may have questions as well. Sure. That was a lot of information. Sorry. Feel free to tell me to repeat something. I don't mind. You need to repeat most of it because I was trying to get the landscaper guy to be quiet. Sorry. That's okay. That's okay. So basically what information do you want me to share with the group in Spanish? So essentially, if anybody wants to refer to us, they can use our referral form or the landing page. And the referral form is public and can be posted on the site. Do you mind going back to that page so I can show it to them, the landing? I don't have the referral form on here. No, but the website? Yeah, that page that you had before, like maybe go back to there. Oh, there it is. Okay. Entonces, una pregunta que habían hecho es que cómo es que una persona puede ser parte del programa. Entonces, Mónica contestó que para participar en este programa simplemente puede ir a la página RWJBH.org, Nicotine Recovery, y ahí va a encontrar el formulario que tiene que llenar para comenzar los pasos de ser parte del programa. Es algo muy fácil, pero para comenzar y ser parte tiene que ir a la página que le había mencionado y llenar el formulario. Thanks, Diana. Anybody else have any questions for Monica?
I do have hi, this is Angelica, Health Department here in Freehold. Speaking of referral, there's a local nonprofit organization, Casa Freehold. I've been helping them to kind of restructure their services and referral programs. Would you be interested and willing to kind of meet with them so you can go over your programs and also, kind of go over the referral system? That would be interesting also to, to collaborate with you. Absolutely, we would love to. If you can just send me an email, and I think I put it in the chat. You can just send me an email and I'll be happy to set up an appointment with you guys to meet. Sounds good, thank you. Thank you. Oh, Diana, you're on mute. muted, Diana. Sorry, I muted myself. Alguien en el meeting aquí preguntó si es posible si Mónica pudiera dar la misma presentación o venir y dar la presentación a su grupo directamente, y ella dijo que no hay problema, con mucho gusto ella puede ir o dar la presentación virtual también o en persona. Okay, I'd like to take just another moment to give another thank you to Diana and to Monica, and to give a few OMHA updates. We have our quarterly meeting coming up next week. We do this every quarter. It's providers, lots of partners. We have residents, people who take advantage of the programs that all of our partners have to offer. So that is on August 3rd from 10:30 to 12. And I put the link and the Zoom information in the chat, and then I'll pause there for Diana. Okay. Jenna ha sido muy buena para compartir uno de sus programas que está viniendo. Ella le está dejando saber de los otros programas que vamos a tener en el futuro. Ella puso ahí en el link, si está interesada de atender nuestra próxima reunión, es el 3 de agosto y el link se encuentra en el chat. The other update is that our next presentation on this series, our Health to Hold, will be happening, will be given by the Ocean County Health Department on August 24th from 10 to 11. And I put that information also in the chat. So we hope to see you there as well. Nuestra próxima presentación en esta serie de la salud será el 24 de agosto. El presentador de el próximo programa, la próxima serie, será el Departamento de Salud del Condado de Ocean. Y eso será el 24 de agosto a las 10 de la mañana hasta las 11. And Diana, if you want to take this opportunity to tell about your vaccination presentation in August, that would be great. Great. So part of, like I mentioned before in the beginning, my role is to bring information, education, and awareness about COVID. I know that many of us are feeling a little bit of fatigue on the COVID situation, but the numbers are climbing, unfortunately. So I try to do as well, like a monthly series, information geared around COVID, but not specific or everyday COVID, so this month or next month, I should say, we're going to be focusing on immunization, all of the immunizations. We're going to talk about shingles. We'll talk about the flu, also all of the immunizations that children need to be up to date with now that school's coming back around, right? We're going to start school in September. So I welcome everyone who would like to attend. It just like today, it's in English and Spanish. I will be doing the translating. It's on Wednesday, August 17th. From 6 to 7 p.m. Via Zoom. And we'll also be touching a little bit on the monkeypox virus as well. So we'll be talking immunization on August 17th, Wednesday, from 6 to 7 by Zoom. And I can send the link that I created for the presentation as well. So I'll work on that momentarily. El 17 de agosto vamos a tener otra charla sobre la inmunización que todos debemos de saber, las etapas de qué edad uno debe de recibir sus inmunizaciones, no solamente los niños, los adultos y la gente de mayor de edad también. Entonces esa serie o esa charla será el miércoles 17 de agosto de 6 a 7 de la noche y será virtual como estamos haciendo ahora. Así que si está interesado, voy a poner el link en el chat si quieren registrarse y ser parte de esa charla también. Thank you. Thank you all for being with us. Another big thank you to Monica from the Institute for Prevention and Recovery, and to Diana for doing translation. It's not easy. So
Thank you, Diana, and we look forward to seeing you all very soon. Diana, I'll give you just another minute to put that into the chat box for everybody who'd like to stay and get that information. Yes, thank you. I'm getting it right now. Yes. Excuse me. I see Maria has taken herself off mute. Do you have a question, Maria? Sí. Okay, hi. Yo quería preguntar, lo que pasa que mi hijo fuma esos cigarrillos y yo siempre le digo que eso no está bien, pero él me dice que eso no le hacen daño.